Mi marido ha tenido infidelidades en el exterior, miles de veces, pero aún se niega a divorciarse de mí. Su familia dice que soy una mujer vulgar que no debe ser vista en público. Hace 5 años, propuse por primera vez el divorcio. James no dijo nada, sino que me encerró en la villa durante un mes entero. Un mes después, me enteré de que estaba embarazada. Hace 3 años, volví a plantear el divorcio por segunda vez. James volvió a la casa ancestral esa misma noche. Justo después de eso, obtuve el derecho a ver a mi hijo una vez a la semana. Hoy, es la 3.ª vez, y finalmente puedo salir. Porque me he dado cuenta de que mi hijo no me ama y que mi matrimonio también es falso. No soy diferente de las mujeres del exterior. Mi amiga usó mi plan de boda para su boda. En aquel entonces, me tomó medio año planificar todo el proceso, pero a James solo le tomó 1 minuto rechazarlo. Después de una ceremonia de boda casual, James me prometió que, por más que jugara en el exterior, siempre sería la señora James. Hasta hoy, trajo a su amante a esta boda. En cuanto entré al salón, todos tipos de miradas se dirigieron inmediatamente hacia mí. Había miradas de curiosidad, de chismes y, sobre todo, de lástima. Solo James aún tenía esa expresión tranquila e indiferente. «Has llegado». Mirando a la joven chica que abrazaba afectuosamente su brazo, asentí con calma. En los 7 años de nuestro matrimonio, James me ha sido infiel más de 1 o 2 veces. Ya estoy acostumbrada a ello. El novio estaba muy avergonzado. Obviamente, tampoco él esperaba una situación así. «Cuñada, has llegado. Ven y siéntate. Hazte la casa», dijo. Le sonreí con reserva y le agradecí su intento de endulzar la situación. Mi asiento original ya estaba ocupado, y la invitada no invitada que se había quitado mi asiento estaba protegida por James. James solo me miró y dijo casualmente: «Tu asiento está ocupado. Encuentra otro». Después de años de soportar todo pasivamente, la obediencia se ha arraigado profundamente en mis huesos. De acuerdo. En el momento en que me senté, podía sentir que las miradas a mi alrededor se volvieron aún más descaradas. El novio estaba muy arrepentido e incluso pidió a su familia que me cuidara bien cuando lo llamaron. En comparación con James, incluso él se preocupaba más por mis sentimientos. La boda comenzó a tiempo. La novia se puso el vestido de novia que diseñé y caminó por la alfombra roja que yo decoré. Ella se casó con la felicidad que nunca tuve yo. Todo era exactamente igual a mi sueño. Solo que la persona que hizo realidad el sueño no era yo. La joven chica que abrazaba el brazo de James era muy joven, con una expresión inocente y animada. James dijo que Daphne tiene un buen conocimiento de la floresería. ¿Podrías también hacer un ramo de flores para mí, igual que el que tiene la novia? La atmósfera se congeló inmediatamente. Las demás personas en la mesa se miraron entre sí, sin atreverse a interrumpir. Bajé los cubiertos y miré instintivamente a James. James acarició cariñosamente la cabeza de la chica y movió el mentón hacia mí, ordenándome: «¿Qué estás haciendo parada ahí? Vete ya». Al encontrarse con sus ojos burlones, me quedé atónita por un momento, y luego sonreí con alivio. Empujé la silla, me levanté y me giré sin vacilar, caminando hacia el exterior del salón. James asintió con satisfacción y me instó: «Date prisa». No respondí y no paré de caminar ni un momento. Caminé desde el salón hasta la entrada del hotel, y desde la entrada del hotel hasta la calle. No me volví ni una sola vez. Al pasar por un cubo de basura, me quité los incómodos zapatos de tacón rojo de los pies y los tiré dentro. Si algo no me sienta bien, entonces no lo quiero. En el momento en que pisé el suelo descalza, solté un profundo suspiro de alivio. Era como si las cadenas invisibles en mi cuerpo hubieran desaparecido completamente. Después de 7 años de matrimonio, finalmente me sentí segura. En cuanto llegué a casa, James llamó: «¿Cuándo terminarás de hacer ese ramo de flores? ¿No sabes que alguien te está esperando?» Jugué con la floresería en la mesa y respondí casualmente: «No te prometí que haría el ramo. Además, ya estoy en casa». James esnifó burlonamente al escuchar esto: «Daphne, te has atrevido más». Sí. Para su sorpresa, estuve de acuerdo con él. La respiración del otro lado del teléfono se volvió rápida por 2 segundos, y James se rió de rabia. «Muy bien, Daphne, tienes valor». Después de colgar el teléfono, abrí la interfaz de chat. «Hola, abogado. Quiero consultar sobre los procedimientos de divorcio». Al el teléfono, la criada ya me estaba ayudando a hacer las maletas. «Señora, ¿está segura de que no quiere estos artículos?» En el vestidor, la criada me miró a la pared llena de bienes de lujo y me preguntó:
Todo eso fue comprado por James específicamente para que yo asistiera a banquetes. Él dijo, Daphne, no me importa tu pasado. Ahora que te has casado con la familia James, debes esconder ese aura descuidada y desafortunada que tienes. No me hagas perder la cara. Al pensar en esto, me negué y dije alegremente, no quiero todos estos bienes de lujo y vestidos. Solo necesitas ayudarme a hacer las maletas con el resto de las cosas. La criada tenía una expresión indecisa en su rostro. Señora, excepto estos, parece que no hay mucho más que puedas empacar. Me quedé atónita por un momento y luego no pude evitar reírme. Sí, en los 7 años de casarme con James, realmente he poseído muy pocas cosas. En aquella enorme villa, el único espacio que era mío era solo la mitad de la cama en el dormitorio. Esa mitad de cama fue mis 7 años. Esa noche, James no volvió a casa, y dormí muy bien. Al día siguiente, cogí mis maletas ya empacadas y estaba lista para irme. No dejé nada atrás excepto un globo de nieve. Este fue el único regalo desde el momento en que James y yo estábamos enamorados hasta que nos casamos. En aquel entonces, acababa de llegar a Isia a estudiar, y James me enamoró a primera vista. Era directo y entusiasta en aquel entonces. Todos los días, esperaba en mi camino de regreso a la escuela solo para poder hablar conmigo durante unos minutos. Me dio este globo de nieve en aquel entonces. Él dijo que esa era la primera vez que no le pidió dinero a su familia y trabajó a tiempo parcial durante 3 días para comprar este regalo. Dijo que las copas de nieve en el globo de nieve nunca se derretirían, y que su amor por mí tampoco se desvanecería nunca. Han pasado 7 años, y las copas de nieve en el globo de nieve siguen siendo iguales que antes. Pero ya no quiero su amor. Después de salir de la familia James, encontré un hotel donde quedarme. Han pasado 7 años, y las copas de nieve en el globo de nieve siguen siendo iguales que antes. Pero ya no quiero su amor. Después de salir de la familia James, encontré un hotel donde quedarme. Menos de un día después, James me llamó. Daphne, ¿a dónde has ido? Vuelve aquí rápido y limpia tus cosas sin valor. Respondí con calma, ya no las quiero. Solo tíralas. James se quedó desconcertado y me preguntó repetidamente, Daphne, ¿hablas en serio? Sí. Mi tono era alegre, y realmente ya no me importaba. Solo tíralas. En cualquier caso, no son cosas importantes. Pero James parecía haber sido tocado en una herida abierta. ¿No importantes? ¿No sabes que esto fue lo que yo, en aquel entonces? ¿Qué pasó en aquel entonces? Escarnecí y lo interrumpí. ¿Arnaste esto trabajando a tiempo parcial durante 3 días? El precio minorista de este globo de nieve es solo 65 yuanes. Señor James, ¿qué tipo de trabajo a tiempo parcial puede ganar tan poco dinero en 3 días? Esto fue algo que escuché de James una vez cuando estaba borracho después de nuestro matrimonio. Él dijo, solo elegí un globo de nieve al azar en la calle y te engañé para que te casaras conmigo. Daphne, eres tan fácil de engañar y tan barata. En ese momento, me di cuenta de que James no había cambiado. Solo era demasiado flojo para seguir fingiendo. Después de colgar el teléfono, fui a la firma de abogados con la que había quedado. El abogado que me recibió preguntó sobre mi situación relevante y parecía muy indeciso. Señorita Daphne, debe saber en su corazón que con el estatus de la familia James, es casi imposible obtener un divorcio pacífico. Por supuesto, sabía esto, por lo que estaba dispuesta a renunciar a mis derechos legítimos. ¿Y si no quiero ninguna propiedad? ¿Puedo salir de la casa sin nada? La expresión del abogado mejoró mucho, pero aún estaba indeciso. ¿También señor James quiere un divorcio? Me negué y mi corazón se hundió. Esta no es la primera vez que quiero dejar a James. Hace 5 años, propuse por primera vez el divorcio. James no dijo una palabra, sino que me encerró en la villa durante un mes entero. Un mes después, me enteré de que estaba embarazada. Hace 3 años, volví a plantear el divorcio por segunda vez. James volvió a la casa ancestral esa misma noche. Justo después de eso, obtuve el derecho a ver a Henry una vez a la semana. En los 7 años de nuestro matrimonio, James siempre ha sido capaz de captar con precisión mis debilidades, haciéndome imposible salir o escapar. Solo podía ser mantenida firmemente en su mano y ser una ridícula marioneta. Hoy es la 3ª vez. Quizás por compasión, el abogado aún se tomó mi caso. Cuando tomó el certificado de matrimonio que le entregué, abrió los ojos de sorpresa. Señorita Daphne, este certificado de matrimonio es falso. Usted y señor James en realidad no están casados. ¿Qué? Me levanté bruscamente, pensando que había escuchado mal. ¿Cómo puede ser que el certificado de matrimonio sea falso?
Míralo de nuevo con cuidado. El abogado ajustó sus anteojos y lo examinó detenidamente. Lamento, señorita Dabney. Este certificado de matrimonio realmente es falso. Jaja. Me reí, pero las lágrimas corrieron por mi cara involuntariamente. En 7 años, 2555 días, me pregunté cientos de veces al día. ¿Por qué creí a James? ¿Por qué acepté casarme con él? Casarme con la fría y despiadada familia James, que era como una guarida de hombres comedores. Me tomó 7 años enfrentarme a la realidad y 6 años reunir el coraje para pedir un divorcio. Pero ahora, el abogado me dijo. En realidad, no estaba casada con James en absoluto. No me extraña que la gente de la familia James me llamara una mujer vulgar. Resultó que realmente no soy diferente de aquellas mujeres del exterior. Secándome las lágrimas, agradecí a este bondadoso abogado y salí lentamente de la firma de abogados. Como no estábamos casados, sería mucho más sencillo separarnos. Sin embargo, todavía no podía dejar de lado a Henry del todo. Henry es el hijo de James y yo, y este año ya tiene 5 años. Cuando lo di a luz, tuve un parto difícil y una hemorragia severa. Casi morí en la mesa de operaciones. En un estado de confusión, escuché al médico preguntarle a James si salvar a la madre o al bebé. James no dudó. Salva al bebé. Las frías palabras me despertaron instantáneamente del caos. Me repetía a mí misma. Dabney, no puedes morir. ¿Y si James no te ama? Todavía tienes a tu hijo. El hijo no puede crecer sin una madre. Por este pensamiento, volví a la vida desde el borde de la muerte. Se puede decir que Henry es la razón más importante por la que sigo viva en este mundo. Pero menos de 2 días después de dar a luz al hijo, la madre de James lo llevó por la fuerza. Ella dijo, Dabney, es por el bien del hijo que no te dejaremos criarlo. No olvides que eres solo una mujer que salió de un pobre pueblo de montaña. Si el hijo se queda contigo, solo será despreciado al igual que tú. En ese momento, perdí toda mi fuerza para luchar. Pensé que tenía razón. No podía dar nada a Henry. Sería lo mejor para Henry quedarse con la madre de James. Traté de convencerme a mí misma, pero muchas veces en mis sueños en plena noche. Todavía no podía evitar agarrar la ropa y los juguetes especialmente preparados para Henry y llorar sin control. Cuando James ocasionalmente me despertaba, me enviaba un vídeo de Henry. Con ayuda de estos vídeos, sobreviví 3 años, 1095 días. Hasta que Henry cumplió 3 años, la madre de James finalmente accedió a dejarme ver a Henry una vez a la semana. Hoy es el día de reunión acordado. Cuando llegué a la casa ancestral, estaba muy tranquila adentro. Me quedé fuera de la puerta y llamé durante más de 10 minutos, pero nadie me abrió la puerta. Sí, después de ser la señora James durante 7 años, todavía no tengo el derecho a entrar y salir libremente de la casa ancestral de la familia James. Un sirviente que pasaba me dijo con lástima que Henry había sido llevado por James temprano en la mañana. Dije una sonrisa amarga y entendí en mi corazón que esto era el castigo de James para mí. En los últimos años, siempre que era un poco desobediente, no me dejaba ver a Henry. Y cada vez que me veía obligada a ceder y exchanging my dignity for the right to see my child. Tomé un profundo respiro, por el bien de Henry, todavía llamé a James. Hola, mamá. La familiar voz infantil llegó. Era Henry. Mi hijo. Mis ojos se pusieron rojos instantáneamente, y mi corazón se ablandó. Henry, ¿cuándo volverás? Mamá te extraña. La voz del otro lado del teléfono era un poco ruidosa, como si estuvieran en un parque de diversiones. Pero todavía capté con precisión la voz de Henry. Pero no quiero ver a mamá. Las lágrimas en mis ojos se congelaron instantáneamente, y pregunté incrédula, Henry, ¿qué dijiste? La voz de Henry era tan clara como siempre, golpeando mi corazón. Dije que no quiero ver a mamá. Mi mano que sostenía el teléfono se apretó involuntariamente. Tomé un profundo respiro y lo consolé suavemente. Mamá sabe que estás divirtiéndote mucho ahora. Puedes divertirte primero. Después de jugar, ven a ver a mamá, ¿de acuerdo? No importa cuánto tiempo pase, mamá te estará esperando. Henry no dudó, mostrando la misma frialdad que James. No. Papá dijo que te enfadaste y que eres una mala mamá. Henry no quiere verte, y tampoco busques a Henry. Henry no te gusta como mamá. La llamada fue colgada, y al escuchar el tono de ocupado en el teléfono, mi corazón se hundió completamente. Resultó que mi hijo, al igual que su padre, no me amaba. Bueno, finalmente podía irme sin ningún apego. De vuelta en el hotel, reservé un billete de avión para volver a mi pueblo natal mañana. Antes de irme a la cama,
Repasé los momentos de WeChat de James. Había una foto de grupo de 3 personas tomada en el parque de diversiones. La protagonista era exactamente la joven chica de la boda. Mi hijo Henry se inclinaba afectuosamente en los brazos de James y compartía un helado de 3 sabores con la chica. La descripción decía: a mi hijo le gusta mucho. Mirando la publicación sin ningún me gusta, entendí. Esto fue enviado deliberadamente por James para que yo lo viera, y solo era visible para mí. Cada vez que teníamos una pelea antes, él publicaba un momento relacionado con nuestro hijo de esta manera. Me advertía que cediera por el bien del hijo. Y cada vez haría lo que él quería, dispuesta a poner mi dignidad a sus pies y dejar que me humillara. Ahora que lo pienso, desde el momento en que arriesgué mi vida para dar a luz al hijo, él me tenía firmemente en su control. Afortunadamente, había renunciado completamente. Le di un me gusta y luego dejó el teléfono y me fui directamente a dormir. En medio de la noche, la llamada de James me despertó. Daphne, ¿cómo crees que estás siendo una madre? ¿Sabes que Henry te esperó durante mucho tiempo? Todavía está llorando. Froté mis ojos rojos y respondí casualmente: oh, entonces dile disculpas de mi parte. La voz del otro lado del teléfono se detuvo por 2 segundos, y James esnifó burlonamente. Daphne, ¿crees que puedo hacer que nunca vuelvas a ver a Henry? La amenaza en su tono era obvia. Pero yo no era la Daphne que seguiría cediendo una y otra vez por el bien del hijo. Claro. Miré el techo, y mi voz se perdió. La voz del otro lado del teléfono se detuvo, y el hombre preguntó incrédulo: Daphne, ¿qué dijiste? Me senté, y mi cabello se deslizó sobre la colcha del hotel. Claro. Eres el padre de Henry, y puedes hacer lo que quieras. A través del teléfono, escuché el sonido de un porcelana rompiéndose del otro lado. Daphne, te daré una última oportunidad. Retira lo que acabas de decir. De lo contrario, llevaré a Henry al extranjero mañana, y nunca más lo verás. Salí de la interfaz de comunicación y abrí el álbum de fotos. Había 213 vídeos y más de 1000 fotos. Las había visto cada una innumerables veces. Tomé un profundo respiro y borré el álbum de fotos. De repente no quería esperar más. James, no estábamos casados, ¿verdad? La voz del otro lado se detuvo repentinamente. Bajé la vista y continué hablándome a mí misma. Como no estábamos casados, tampoco es necesario seguir los procedimientos de divorcio. Vamos a separarnos. La llamada fue colgada. Y al siguiente segundo alguien golpeó fuerte en mi puerta. Daphne, abre la puerta. La irritable voz de James llegó desde fuera de la puerta y me asusté. Daphne, tienes valor para decir que nos separamos cara a cara. Abre la puerta. Suspiré y no me apresuré a abrir la puerta. En lugar de eso, primero fui a cambiarme un juego de ropa cómoda y cálida. Cuando abrí la puerta, James no llevaba abrigo. Todavía hacía un frío mordaz en Icy en marzo, pero James parecía no sentirlo en absoluto. Entra. Me aparté un poco y me senté con calma en el sofá. Después de estar casados durante tantos años, James ya me había endurecido en una persona que se mantiene calmante ante los favores y los desaires. James no se sentó. Iluminado por las luces, su alta figura era como una sombra que me envolvía firmemente. Daphne, ¿quién te dio el valor para divorciarte de mí? James me miró fijamente, sus ojos llenos de enojo. En cambio, lo miré extrañada y me sentí un poco sin palabras. No es la primera vez que te he planteado un divorcio. ¿Crees que lo que estás diciendo tiene sentido? James, no crees realmente que te amo hasta morir, ¿verdad? La cara de James se veía muy fea, como si hubiera tocado una herida abierta. Cuando nos juntamos por primera vez, de verdad me gustaba. Como un joven noble y rico de una poderosa familia, su apariencia era realmente sobresaliente. Cuando me courtía, esa pureza y sinceridad fingida eran realmente encantadoras. Sin embargo, se olvidó de una cosa. Nadie normal estaría obsesionado con alguien que los insulta. Menos de un año después de nuestro matrimonio, me desperté completamente. Sabía que James no era solo un mujeriego. Era un bribón. Así que en el segundo año de nuestro matrimonio, propuse un divorcio. Lamentablemente, James era más bribón de lo que pensaba. Me hizo quedar embarazada. Por el bien del hijo, soporté toda mi desgana y rencor. Daphne, ya sea que me ames o no, debes entender. A menos que yo muera, nunca podrás salir de mí. Estas eran palabras familiares de nuevo. Viendo mi expresión tranquila, James frunció el ceño. ¿Qué, no lo crees? Me negué. Por supuesto, lo creía. De lo contrario, no habría aguantado durante tantos años. James,
Este año ya tengo 30 años. James frunció el ceño, sin entender lo que quería decir. Me levanté y salí de su sombra. James me miró boquiabierto. Ahora se dio cuenta de que, de hecho, era mucho más tenaz de lo que él pensaba. Ahí sí era el territorio de la familia James. No importaba dónde estuviera, James siempre podía encontrarme. Así que ni siquiera pensé en esconderme y me quedé directamente en el hotel más elegante del centro de la ciudad. A través de las ventanas panorámicas del hotel, vi el bullicioso y encantador Icy. A los 30 años, he pasado de ser un huérfano de un lugar pobre y remoto a una llamada dama adinerada solo de nombre. Aunque tú y tu familia me han causado muchos agravios e insultos. Aunque he recibido muchas miradas de desprecio y burla. Pero tengo que admitir que mi vida ha sido bastante llena de acontecimientos. Me volví, con la espalda a la chispa y el glamour fuera de la ventana, y mi sonrisa era tan brillante como antes. James, no puedes detenerme. James de repente se rió, sus ojos llenos de malicia. ¿Y el hijo entonces? ¿Ya no lo quieres? ¿El hijo? Sí, todavía tenemos un hijo. Tocé inconscientemente la espalda de mi mano, donde había una cicatriz circular. Hace 2 años, me permitieron conocer a Henry por primera vez. Todavía recuerdo que durante ese periodo de tiempo llovió mucho en Icy, y estaba todo mojado. Solo ese día salió el sol. El cielo era muy azul, y la suave brisa era agradable, igual que mi estado de ánimo. Estaba llena de una alegría e emoción indescriptibles. Llegué a la casa ancestral temprano en la mañana y esperé durante 3 horas enteras. Finalmente, alguien salió a abrir la puerta. El mayordomo no parecía contento de verme. Pero no me importó. En aquel momento, todo lo que podía pensar era en el hijo que estaba a punto de conocer. Cuando llegué a la sala, esperé no sé cuánto tiempo. No fue hasta que las campanas dieron las 12 que la madre de James apareció, sosteniendo en sus brazos a Henry, que tenía 3 años. Mirando su tierna cara, mis ojos se volvieron rojos instantáneamente. Este era el hijo por cuya seguridad estaba dispuesta a soportar humillaciones. El hijo que fue llevado lejos justo después de nacer. Cuando la madre de James me vio, me insultó como de costumbre. Si no fuera por la petición de James, no te dejaría ver a mi nieto a una mujer descuidada y desafortunada como tú. Recuerda esto claramente. Henry es un hijo de la familia James. Dejarte verlo una vez es un favor. Mejor ponte en orden y no tengas ninguna idea sobre él. ¿Me oyes? Por el bien del hijo, no le respondí. Solo asentí para mostrar que entendía. Solo entonces la madre de James estaba satisfecha y dejó caer al hijo. Resultó que era hora de comer, y la niñera trajo la comida de Henry. La cogí rápidamente y miré cuidadosa y tímidamente a la madre de James. Quería alimentar al hijo yo misma. La expresión de la madre de James cambió, pero todavía no me detuvo. Con su permiso tácito, me agaché rápidamente y emocionada, queriendo acercarme a él. Pero no me conocía. Tampoco sabía quién era yo. Cuando me vio acercarme, frunció el labio y de inmediato se echó a llorar. Estaba apurada por calmarlo, pero él derribó la comida. La cuchara cayó al suelo, y los trozos de porcelana volaron por todos lados. Me dejó una herida en la mano. Suspirando, saqué un candado de longevidad de mi bolso. Lo compré para Henry el día de su mes de vida. Utilicé el dinero que gané con mi trabajo a tiempo parcial en la universidad y no tenía nada que ver con la familia James. Compré este candado de longevidad hace 5 años. Siempre he querido darlo a Henry, pero tenía miedo de que tu madre lo despreciara. Por favor, dáselo a Henry de mi parte. No importa si lo quiere o no, y está bien si lo tira. Mientras hablaba, le entregó el candado de longevidad a James. James no lo tomó, y su voz se husmeó. No tengo tanto tiempo libre. Si quieres darlo, dáselo tú misma. No olvides que él también es tu hijo. Coloqué suavemente el candado de longevidad en la mesa del salón y me negué. Olvídalo. Henry, no me gusta, al igual que tú. James no dijo nada, solo me miró profundamente. Había emociones en sus ojos que no podía entender y no quería entender. Nadie habló más. El bullicio fuera de la ventana continuó, y las 2 personas dentro de la habitación estaban en silencio, pensando en sus propios asuntos. Igual que en los últimos 7 años. Obviamente, éramos en una relación íntima, pero cada uno tenía sus propios pensamientos. Y su propio estado de ánimo. Muy bien, puedes irte. He tomado mi decisión sobre la separación. Tampoco quiero la custodia de Henry. Ya sea que no le des permiso para verme o lo lleves al extranjero, depende de ti. No intentes coercer o sobornarme, o hacer cosas como encarcelarme o secuestrarme.
Me levanté y extendí la mano para tocar la cara de James. Después de ser la señora James durante 7 años, todavía tengo algunas cartas en la manga. ¿No quieres tener una situación de pérdida mutua conmigo? James se fue. Llegó deprisa y se fue deprisa también. Dormí muy bien y llegué al aeropuerto a tiempo al día siguiente. Antes de facturar, recibí una llamada de mi tutor universitario. Daphne, tu compañero mayor de curso está de vuelta en el país hoy. ¿Tienes tiempo para salir y tener una reunión? Me quedé desconcertada y pensé en el frío y racional hombre de mi memoria. Soy un huérfano y crecí en un orfanato. He sido extremadamente competitiva desde pequeña. Con el fin de tener la confianza para ser independiente. Estudié desesperadamente y logré ingresar a la mejor universidad de IC. Me especialicé en la mejor especialidad. También logré unirme con éxito al grupo de investigación de mi tutor en mi segundo año de universidad, aunque solo era un asistente normal. El compañero mayor de curso al que mi tutor se refería era la fuerza principal de ese grupo de investigación, Lucas. También era mi antiguo enamorado. Lamentablemente, en mi tercer año de universidad, se fue al extranjero a estudiar. Mis sentimientos terminaron incluso sin haber sido expresados. Al ver que no hablaba, el tutor continuó. Solía tener las mayores expectativas de ti y Lucas. Ustedes dos eran los estudiantes más sobresalientes que he enseñado. Es una lástima que te casaras después de graduarte. Cuando dijo esto, había un montón de arrepentimiento en su tono. Pursé los labios y me sentí un poco incómoda. Si no me hubiera casado con James en aquel entonces, quizás todavía estaría haciendo investigación científica ahora. Al pensar en esto, de repente no quería irme. Quizás tener 30 años será un nuevo comienzo. Después de aceptar la invitación del tutor a la reunión, fui a una zona residencial remota. Este era el lugar que alquilé durante mis años en la universidad. Después de casarme, lo compré. En los últimos 7 años, cada vez que no podía aguantar la vida sofocante en la familia James, venía aquí. Este lugar remoto y desordenado era un lugar donde James nunca estaría dispuesto a poner un pie. Después de guardar mi equipaje, me acosté cómodamente en la cama. Esta pequeña casa de un dormitorio y un salón tenía solo 40 metros cuadrados en total. Pero la había llenado con todo tipo de libros. Abrí casualmente uno de ellos, y había notas densas en él. En los últimos 7 años, nunca había renunciado a estudiar. Al pensar en la reunión de la noche, saqué mis notas de investigación científica. Dado que podía conocer a mi tutor en la noche, quería intentar ver si podía darme una oportunidad. Incluso si se trataba solo de hacer trabajos diversos. Después de años de mediocridad, los días más felices todavía eran aquellos en el laboratorio. La ubicación de la reunión se fijó en Huxianch. Sin las constantes demandas de James, finalmente podía ser yo misma. Tomé casualmente una camisa cómoda, me puse un par de zapatos casuales y salí. El gerente del restaurante todavía me recordaba y fue muy atento cuando me vio. Por más desenfrenado que James fuera en el exterior, solo me dio la posición de su esposa a mí. Señora James, ¿está aquí para buscar al señor James? La habitación privada del señor James está en el segundo piso. Déjame llevarla allí. Quedé un poco sorprendida y decliné educadamente su oferta. No, gracias. Tengo una cita con alguien más. En cuanto entré, me encontré con la mirada profunda de la persona dentro. Compañero mayor de curso. Lucas asintió. Seguía siendo tan distante como antes. El tutor me saludó rápidamente y me pidió que me sentara con una sonrisa. Daphne, te has vuelto mucho más madura después de todos estos años. Me pareció divertido, pero mis ojos se pusieron un poco calientes. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras tan cariñosas. Los demás compañeros de clase también se rieron. Había sido 7 años desde que nos graduamos. Todos habíamos perdido nuestra juventud anterior. Bueno, siéntate rápidamente. Miré a mi alrededor, y solo quedaba un asiento al lado de Lucas. Después de todo, él era mi compañero mayor de curso por el que había sentido un enamoramiento antes. Después de sentarme, me sentí un poco incómoda. Durante la comida, el tutor estaba muy contento. Siguió hablando sobre los días en que hicimos investigación científica juntos en el pasado. Todavía recuerdo que cuando Daphne se unió por primera vez a nuestro grupo de investigación, no sabía nada. La seguía a usted por todos lados todos los días, haciendo todos tipos de preguntas. En aquel entonces, pensé que esta pequeña chica seguramente lograría algo en el futuro. El tutor no dijo las siguientes palabras. Bajé la vista y bebí en silencio. Después de la reunión, no me fui deprisa.
Cuando la mayoría de las personas se habían ido, saqué mis notas de mi bolso. Profesor, quiero comenzar a estudiar de nuevo. El tutor estaba muy sorprendido. Tomó mis notas y las leyó cuidadosamente durante mucho tiempo. Cuando todo se dejó atrás, hubo una sonrisa en su rostro. Daphne, como era de esperar, no me equivoqué sobre ti. He leído tus notas, y son muy perspicaces. Déjame pensar al volver a casa esta noche. Te recomendaré algunas buenas instituciones de investigación, y puedes ir a una entrevista. Mientras hablaba, Lucas de repente lo interrumpió. ¿Puedo echar un vistazo? Esta fue la primera vez que me habló esa noche. Asentí y le di las notas. Lucas subió los anteojos de montura de oro en su nariz con una expresión seria. ¿Te interesa venir a trabajar para mí? Me quedé atónita por un momento y no entendí muy bien lo que quería decir. El tutor explicó, sí, tu compañero mayor de curso está planeando establecer su propio instituto de investigación esta vez que está de vuelta. Ay, mira mi memoria. ¿Por qué no te vas a trabajar para tu compañero mayor de curso? También pasaré de vez en cuando. Abrí los ojos de sorpresa y me sentí un poco culpable. Hace mucho tiempo que no me he dedicado verdaderamente a la investigación científica. ¿Realmente soy apta? Lucas asintió, y su voz era fría pero tenía un poder reconfortante. He leído tus notas, y la lógica es muy clara. Puedes unirte a nosotros, pero te daré un periodo de prueba. Casi estaba abrumada por la gran sorpresa. No te preocupes, definitivamente me esforzaré mucho. No estaba segura de si era una ilusión mía, pero cuando él escuchó mis palabras, las esquinas de la boca de Lucas se curvó ligeramente hacia arriba. Cuando salí de la habitación privada y estaba a punto de irme a casa, vi a alguien que no quería ver tan pronto como levanté los ojos. James salió de la habitación de al lado con algunos amigos. Parecía que estaban planeando mudarse a otro lugar. La misma joven chica todavía estaba a su lado. Daphne, Julian, el amigo de infancia de James, fue el primero en notarme. La última vez que asistimos a la boda de su primo. Cuando me vio, soltó un suspiro de alivio. Daphne, llegaste justo a tiempo. James está borracho. Llévalo a casa. La cara de James estaba roja, y se apoyó flojamente en la chica, como si estuviera dándole su consentimiento. Levanté las cejas y decliné. ¿No te dijo James? Ya me he separado de él. James tenía una extraña costumbre. Le gustaba la emoción y la ambigüedad. Siempre se emborracharía hasta el delirio en cada reunión con amigos. Pero solo había una cosa. Por más borracho que estuviera o por más hermosa que fuera la mujer a su lado, solo me pedía que lo recogiera y lo llevara a casa. ¿Cuántas noches había sido despertada por el teléfono mientras dormía y había ido al bar a sacarlo de las piernas de una mujer? ¿Cuántas veces había quitado sus ropas que olían a alcohol y tabaco y lo había ayudado a acostarse a descansar? ¿Cuántas veces había enfrentado el burla de los demás y había enviado con calma a mujeres extrañas por él? En el pasado, esta era la responsabilidad que tenía que asumir como su esposa. Ahora, simplemente levanté las cejas y sonreí, pidiéndoles disculpas. La expresión de Julian se congeló, y frunció el ceño y me preguntó, ¿tuviste una pelea con James? Me negué. No, simplemente estoy cansada de esto. No sabía si las palabras, tuvo una pelea o, estoy cansada de esto, irritaron a James. De repente empujó a la mujer que lo estaba apoyando, sus ojos llenos de enojo. Daphne, has tenido suficiente de este disparate. Si tienes alguna insatisfacción, dilo directamente. Yo cambiaré, ¿de acuerdo? Esta fue la primera vez que James se había rendido, y los ojos de Julian se abrieron de sorpresa. Pero mi corazón siguió tranquilo. Le pedí educadamente que me disculpara y estaba a punto de irme. Pero James agarró mi mano. Daphne, ven a casa conmigo. Antes de que pudiera hablar, una mano de repente salió desde detrás y me apartó su mano. Señor, por favor compórtese. Lucas sostenía un abrigo en su mano y apartó a James fríamente. ¿Quién eres? Los ojos de James se volvieron instantáneamente enrojecidos, y se volvió como si fuera a comenzar una pelea. Suspiré y me paré delante de Lucas. Deja de hacer una escena. Esa sencilla frase era como un botón de pausa. James detuvo su acción y me miró con incredulidad. Daphne, ¿quieres ayudarlo? ¿Quién es él? Levanté los ojos y miré directamente a sus ojos enrojecidos. ¿Importa? James, ya nos hemos separado. La boca de James se movió, como si quisiera decir algo, pero yo no quería escuchar. Sonreí y saludé a Julian, luego lo empujé a un lado y salí directamente. Incluso cuando salí del hotel, todavía podía sentir la mirada desafiante desde detrás. Gracias por antes.
Caminando lado a lado con Lucas, dije gracias con un poco de vergüenza. Lucas hizo un gruñido y me preguntó, ¿es ese James? Tu gusto realmente es malo. Esas simples 2 frases me hicieron reír. Me pregunté si se arrepentiría de decir esto si supiera que antes le había sentido un enamoramiento. Pensando en eso, salió de la boca involuntariamente. Compañero mayor de curso, si te digo que antes te gustaba, ¿todavía crees que mi gusto es malo? Malo. El Lucas del pasado no era digno de tu afecto. Lucas se detuvo en Setrax. Me quedé desconcertada y lo miré con curiosidad. Pero él volvió la cabeza y no me miró. El Lucas del pasado era demasiado cobarde, así que perdió muchas cosas. No entendí lo que quería decir y estaba a punto de preguntar más, pero entonces escuché decir: te enviaré la hora y la dirección de la entrevista cuando volvamos. Debes prepararte bien. Mi atención fue instantáneamente desviada y lo agradecí sinceramente. Todo parecía estar desarrollándose de manera más positiva. Al día siguiente, me desperté naturalmente. Después de un simple desayuno, me senté frente a la mesa y reorganicé los materiales. Me estaba preparando para la entrevista al día siguiente. Un repentino golpe en la puerta me interrumpió. Abrí la puerta y vi a James, y también a Henry. Mamá. Cuando Henry me vio, sus ojos se pusieron un poco rojos. Fruncí el ceño, sin entender lo que quería decir James. ¿Cómo encontraste este lugar? James bloqueó el pasillo, con una expresión fría. Vine a ver qué tipo de buena vida puedes tener sin mí. Levanté los ojos y estaba a punto de cerrar directamente la puerta. Pero él fue rápido y usó su pie para bloquear la grieta de la puerta. ¿Qué diablos quieres? Frotándome el centro de las cejas, dije con impaciencia. La cara de James se oscureció, y replicó: si no fuera porque Henry quería verte, ¿crees que vendría a este lugar descuidado? Daphne, ¿no te he dado suficiente dinero? Era cierto que James era un bribón, pero como un joven rico, todavía era muy generoso. No importa cuán mal me tratara a lo largo de los años, solo había una cosa. Nunca había sido tacaño conmigo en términos de cosas materiales. Incluso después de la separación, mis activos todavía no eran menos de decenas de millones. Pensando en el dinero, mi expresión se ablandó un poco. Entra. La expresión de James mejoró un poco. Esta era originalmente una pequeña casa de menos de 40 metros cuadrados, y era aún más angosta porque la había llenado con libros. James se sentó en el pequeño sofá con cara fría, con reluctancia. Probablemente esta era la primera vez en sus más de 30 años de vida que estaba en una situación tan incómoda. Tomó casualmente un libro y lo miró. James se quedó desconcertado por un momento. Pensé que ya no te interesaban estas cosas. Tomé una botella de leche de la nevera, la calenté y se la di a Henry. Muy bien, me has visto. Si no hay nada más, llévate a Henry y vete de vuelta. Henry sostenía la leche y miraba a James, perplejo. James levantó a Henry y lo puso en su regazo, con una voz suave. Daphne, ¿realmente no podemos volver a como éramos antes? ¿Cómo éramos antes? Me apoyé en el sofá, con una expresión floja. ¿Continuar siendo tu nominal señora James? Olvídalo. Estoy cansada de eso. Henry parecía entender nuestra conversación. Mamá, yo estaba equivocado. Ven a casa con papá. Viendo la precaución en su rostro, acaricié su cabeza. Tú no estuviste equivocado. Es culpa de mamá. Mamá no sabía cómo resistirse antes. Es normal que no estés cerca de mamá ya que has crecido con abuela. Los asuntos de los adultos no deberían involucrarte. Al principio, cuando escuché a Henry decir que no me quería, lo culpé e incluso lo odié. Pero poco a poco, llegué a entender que solo era un niño de 6 años. Aún no sabía cómo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Lo que decía y hacía era debido a las enseñanzas de los adultos. Si hubiera criado a Henry, por supuesto podría odiarlo si no me amaba. Pero Henry no fue criado por mí. Después de todo, es yo quien le debo algo. Si hubiera sido lo suficientemente valiente en aquel entonces para resistirme a la decisión de la madre de James, Henry podría haber tenido la compañía y todo el amor de su madre como un niño normal. James llevó a Henry y se fue. Cuando se fue, dijo: Daphne, ¿sabes? A veces siento que nunca me amaste realmente. Durante mucho tiempo después de eso, James nunca me molestó de nuevo. Solo cada pocos días, le pedí a Henry que hiciera una llamada de vídeo conmigo. Cuando hablaba con Henry, él siempre interrumpía repentinamente de vez en cuando, compartiendo su vida. Por supuesto, realmente no quería escuchar. También aprobé la entrevista y me uní oficialmente al Instituto de Investigación de Lucas.
La vida en el instituto de investigación era aburrida pero satisfactoria, y con las visitas ocasionales del tutor. En realidad me sentía más feliz que cuando estaba en la universidad. Después de trabajar horas extras ocasionalmente, Lucas siempre me invitaba a comer juntos. Después de que pasó muchas veces, la gente del grupo bromeaba que éramos un buen partido. Cada vez que decían eso, los interrumpía con vergüenza. Tenía miedo de que Lucas lo escuchara. Lucas no tuvo mucha reacción. Parecía que pensaba que era aburrido, o era como si estuviera dándole su consentimiento. El tiempo pasó como el agua corriendo. 3 años después, nuestra investigación científica finalmente logró resultados. En la conferencia de prensa, hablé en nombre del Instituto de Investigación y Lucas, que se había vuelto más maduro, estaba sentado a mi lado. En el público, James llevó a Henry, que ya estaba en la primaria. Las deslumbrantes luces de flashes seguían parpadeando, y no podía ver claramente. La única cosa que podía ver claramente era a mí misma, solo a mí misma. Daphne a los 33 años tenía una vida completamente nueva.